da débeda, do tema da crisis e do tema das reformas laborais e recortes sociais, non? Porque é unha voz que se escoita ás veces neste deserto uniforme de pensamento único, é unha voz discordante que, desde logo, que a poucos lle pasou desapercibida, unha voz intensa e, sobre todo, unha voz intelixente e crítica co que está acontecendo. De feito, xa é unha persoa que ten unha longa traxectoria de pensar as relacións económicas internacionais, pero, originalmente, el, como presidente que é do Comité para a Condenación da Débeda do Terceiro Mundo, a verdade é que preocupouse fundamentalmente por situacións da periferia internacional, a cal adicou moitos estudos e moitos esforzos para denunciar o inxusto desas relacións desiguais entre o primeiro e o que lle chamaban Terceiro Mundo, porque, de algún xeito, hoxe, todo ese traballo lle sirve para aplicar a situación que se vive dentro do que é a Europa que noutros tempos se chamaba Primeiro Mundo, coas mesmas análisis que noutro tempo se podían imputar a situacións como as que ele estudou en Argentina ou en países de Latinoamérica que sufriron as medidas do que se dá en chamar o Consenso de Washington a través de os organismos internacionais como o Fondo Monetario Internacional e o Banco Mundial. Hoxe, eses mesmos organismos están impoñendo as súas receitas, esas mesmas receitas, aínda que con algunhas variacións, a estados da periferia europea como é o noso. E frente a esas receitas hai alternativas. Estas alternativas están sendo presentadas por persoas como Eric Toussaint en foros como o Foro Social Mundial, do que forma parte dos seus organismos, e en organizacións que tratan de construir un modelo alternativo de Europa ao que se nos presenta como único e indiscutible. Eric Toussaint aportounos, sobre todo, léxico. Aportounos léxico e, ás veces, as palabras son fundamentais para poder pensar. Palabras como enriquecementos en causa, como auditoría cidadán, para auditar as débedas, para ver como débeda ilexítima, as partes das débedas que son ilexítimas, términos que popularizou Eric Toussaint, que son hoxe fundamentales para poder pensar a realidade de outro xeito, desde unha perspectiva tamén crítica, pero analizando con instrumentos como os que ofrece a terminoloxía que supoño que exporá o ponente, que describen mellor a realidade que os términos como AAA, que é a catalogación das axencias que non se corresponde máis que con profecías autocumplidas, ás veces. A AAA a que se refire Eric Toussaint é anulación, é acción, é alternativa, e non as triples As das axencias de catalogación que son as que ocupan os medios de comunicación diarios. Deixo-vos, entón, con un ponente que nos vai axudar a entender a realidade que estamos a sufrir. Moitas grazas. Gracias. Quiero hablar de qué. ¿Es complicado? Bueno, creo que va a funcionar. ¿Ustedes me oyen? ¿Sí? Bueno. Muy buenas noches.
estoy muy contento de compartir esa semana de filosofía con ustedes, gracias a los organizadores de este evento. Sí, bueno, ir. ¿Funciona? No. ¿Funciona? Sí. Bueno, entonces, primero se mencionó el tema del poder político y del poder económico en la Unión Europea. Creo que hay que decir las cosas de manera muy clara. Yo diría, los gobiernos, está bien. Bueno, los gobiernos de los países de la Unión Europea están sometiendo los estados de la Unión Europea a las dictaduras de los mercados financieros y de las grandes empresas privadas, transnacionales y nacionales. Digo, están sometiendo los estados, porque para mí no se puede decir que ellos se someten a estas empresas, porque son directamente ligados a estas empresas. Hay una complicidad muy activa y el poder económico. Mi segundo punto es decir que las políticas actualmente adoptadas por todos los gobiernos de la Unión Europea y de la zona euro, también podríamos decir por el gobierno de Estados Unidos, están profundizando la crisis. Es evidente, y es una enseñanza de un economista que para nada era de izquierda, John Maynard Keynes, el economista inglés de los años 20 y 30, murió en los 40. Es evidente que, como lo decía John Maynard Keynes, en una economía capitalista, cuando hay una crisis, para luchar contra esta crisis es fundamental aumentar la demanda pública y permitir a los salarios mantenerse y mejor aumentar para incentivar la demanda de manera a volver a estimular la vida económica. Es una lección básica que nos dio ese economista, defensor de un capitalismo regulado. Cuando ahora los gobiernos en realidad hacen exactamente el contrario. Aplican una represión del gasto público y una represión salarial y de otras indemnidades sociales de los jubilados, parados, etc. Entonces los gobiernos reprimen la demanda global. Y esto solo puede generar más crisis, prolongar la crisis, agudizarla y hacer que las mismas víctimas de la crisis sean todavía más víctimas. Entonces se puede preguntar, pero estos gobiernos no son estúpidos. ¿Por qué hacen esto? Normalmente, incluso si defienden los intereses de los capitalistas, tendrían que reincentivar la economía, estimularla, porque para los capitalistas es necesario vender mercancías para tener ganancia. Entonces pienso que hay una sola respuesta racional a la política de estos gobiernos. Es que ellos quieren
terminar la obra empezada por Margaret Thatcher en 79, 1980 en Gran Bretaña, por Ronald Reagan en 80-81 y los gobiernos que siguieron y que implementaron el mismo tipo de política, es decir, las políticas neoliberales, rompiendo a partir del inicio de los 80 con políticas que en varios países de Europa, no hablo de España que sufrió el franquismo, pero de los países que vivieron la liberación después de la Segunda Guerra Mundial y país como Estados Unidos que vivió el New Deal de Roosevelt, políticas de 3 o 4 décadas de tipo keynesiana, que implicaban un cierto pacto social entre las organizaciones sindicales, el movimiento de los asalariados y la clase capitalista y los gobiernos, otorgando mejoramiento al nivel del seguro social de los salarios, me refiero al periodo en Europa del post-Segunda Guerra Mundial hasta final de los 70. Thatcher, Reagan en Estados Unidos tuvieron el papel de empezar a destruir el montaje de 3 o 4 décadas de pacto social. Y cuando ocurrió esa crisis, la actual, a partir del 2007-2008, los gobiernos se encontraron en una encrucijada. O volver a estimular la economía tomando medidas tipo keynesianas o profundizar las políticas neoliberales. Y en un momento dudaron. No sé si se acuerdan, en el 2008 José Manuel Barroso de la Comisión Europea decía que era necesario tener amortiguadores sociales, etcétera, para tratar de reestimular la economía. Es que ellos tuvieron un temor tremendo, porque se daban cuenta que era una crisis sistémica del capitalismo y temieron una rebelión anticapitalista de masas. No lo hubo. Decidieron, pienso, entonces, implementar lo que Noemi Klein llama la terapia del shock. Utilizar la crisis económica, bancaria, financiera para una ofensiva brutal contra lo que queda del estado de bienestar social. Y a este nivel, las leyes del trabajo, los convenios colectivos, el sistema de jubilación es absolutamente central en lo que queda del estado de bienestar. Y quieren lograr extender la precariedad del trabajo a una escala mucho más grande que lo que habían logrado y que era ya muy duro, muy grave en los años 80 y 90. Por eso implementan este tipo de política, es la razón racional. Piensan que relanzando la economía a través de gastos sociales y algún aumento salarial, quizás, eso daría fuerza al movimiento obrero que podría volver a pelear. Quieren realmente una derrota histórica y es lo que están buscando. Es claro que estas políticas van a prolongar la crisis y si no hay un cambio, estamos frente a un escenario de una crisis de 10 a 15 años, porque no habrá salida en términos de encontrar mercados para vender sus mercancías
en otra parte del mundo. Hasta ahora, Alemania logró, como campeón europeo y mundial con China de las exportaciones, Alemania logró mantener una situación económica nacional bastante favorable, al menos a las clases dominantes, pero incluso esta situación se pone en peligro porque Alemania tenía como mercados principalmente sus socios de la eurozona. Y implementando las políticas que se implementan en España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y otros países, la misma Alemania va a ver disminuyendo sus exportaciones y va a encontrarse con problemas para mantener un cierto nivel de crecimiento. Bueno, mi tercer punto es la construcción europea, que ya ustedes analizaron con Ana Miranda hoy por la tarde. Yo diría, dentro de la Unión Europea y dentro de la zona euro tenemos relaciones centro-periferia. Las relaciones centro-periferia es un concepto definido por economistas, sociólogos, progresistas en los años 60, 70 del siglo pasado, economistas de la escuela de la dependencia como Teotonio dos Santos, André Günther Frank, pero también historiadores como el francés Fernand Braudel o el norteamericano Immanuel Wallerstein. Es decir, una definición de las relaciones mundiales entre un centro económico, financiero y una periferia. Y Braudel consideraba que el centro se desplazó del Mediterráneo en los siglos XIII-XIV hacia el Atlántico, Brujas, Amberes, Ámsterdam, Londres, en los siglos final del XV, XVI, XVII, para finalmente llegar a Estados Unidos en el siglo XX. Eso es al nivel mundial. La relación países imperialista, también analizado por politólogos, economistas, como Bukharin, como Hilferding, como Lenin, la relación imperialismo-periferia. Bueno, esta de algún modo se está reproduciendo dentro de la Unión Europea y la construcción europea agudiza dentro de la Unión Europea las relaciones centro-periferia. Bueno, un ejemplo. La relación en América del Sur entre el salario promedio de América del Sur, tomamos los dos países más pobres, Bolivia y Paraguay, y el salario promedio de Argentina, Brasil o Venezuela, países más ricos de América del Sur, la relación entre el salario promedio paraguayo, boliviano, con los países más ricos de América del Sur es de 1:3 al máximo. La relación dentro de la zona euro entre el salario promedio es de 1:6, es el doble. Entre Bulgaria, Rumania, donde los salarios son los más bajos, y Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, donde los salarios son más elevados, y España, Italia, estando en una posición de intermedio. Eso era la situación. Y decidieron en la construcción europea no favorecer el nivelamiento salarial hacia un promedio común y hacia arriba, sino que decidieron
mantener las diferencias salariales. Ustedes saben que empresas, por ejemplo, de camioneros o de autobuses que actúan en España, pueden contratar gente con contrato que son de Bulgaria o de Polonia. Los choferes trabajando en España y atravesando toda Europa. Eso es totalmente normal. O la línea aérea Ryanair que llega a Oporto, al aeropuerto de Oporto, que tiene contrato con todo su personal como empresa de Irlanda. Pero su personal en su gran mayoría es de los demás países de Europa, de Bélgica, de España, de Francia. Es decir, que tenemos una construcción europea en la cual los mercados laborales siguen separados e incluso se puede importar mano de obra en un país con un contrato del país de origen, con un salario y un sistema de seguro social, de pago al seguro social por la parte patronal, mucho menor que en el país donde se está explotando el asalariado. Entonces tenemos una Unión Europea donde circulan las mercancías y los servicios, los trenes, las empresas alemanas pueden hacer circular sus trenes en Francia o en España. No sé si la Deutsche Bahn llega a España ahora, pero atraviesa Francia. Todo esto puede circular, puede entrar en una competición total. Ahí hay nivelamiento de precios cuando al nivel salarial no hay, ¿se dice nivelamiento? O como homogeneización al nivel salarial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa Unión Europea, otro tema de la relación centro-periferia. Cuando se definió el euro, hubo una decisión de sobrevaluar las monedas de los países menos industrializados o ricos. Se sobreestimó el valor de la peseta frente al Deutschmark, el valor del dracma griego frente al Deutschmark, el valor del escudo portugués frente al Deutschmark. Es decir, que se sobrevaluó el valor de estas monedas de los países que entraban en la zona euro. Y bueno, eso no lo hemos visto, no lo hemos descubierto al inicio, y a muchos de nosotros, e imagino de ustedes, no le importaba realmente esa definición de cuántas pesetas eran necesarias respecto al Deutsche Mark para conformar el euro. Parecía algo totalmente abstracto. Pero ahora sí vemos las consecuencias de cómo se calculó los valores respectivos de las diferentes monedas. Es decir, que el Deutschmark es subevaluado. Es decir, el Deutschmark, que ahora es el euro, está en condición de competir. Es decir, las mercancías y los servicios vendidos por Alemania dentro de la zona euro son mucho más competitivos que las mercancías y servicios vendidos por Grecia, por España, por Portugal y demás países. Y entonces, dentro de la zona euro, los países de la periferia, Grecia, Portugal, España, por ejemplo, y por supuesto los países del ex bloque soviético que entraron en la zona euro, Hungría, Bulgaria, Rumania, tienen un déficit comercial con Alemania. Alemania vende más mercancía y servicio a esos países que
las mercancías y servicios que compra a aquellos países. Hay un déficit. ¿Cómo se financia el déficit? Con deuda. Las empresas españolas, griegas, portuguesas, etcétera, contratan deudas en euros con los bancos alemanes y franceses de la parte fuerte de la zona euro, que tiene excedente, porque tiene superávit comercial con sus socios. Tiene como otorgar crédito, tiene sobreliquidez de capitales y pueden otorgarle en forma de deuda. Y el caso español es emblemático, porque en el caso español los gobernantes hablan de la deuda pública española, que es exagerada, cuando en realidad la deuda pública española representa menos del 20% de la deuda española. 80% es privado, es deuda privada. Y principalmente de bancos españoles, de sociedades hipotecarias o de empresas del sector de la construcción, que se endeudaron con las empresas financieras alemanas y francesas para financiar la burbuja inmobiliaria española. Y la deuda pública española está subiendo en consecuencia de la transferencia de la deuda privada de las empresas financieras y no financieras hacia el tesoro público. Antes de la crisis, España tenía una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto del 62%, cuando en la misma época Alemania tenía una deuda pública del 83% respecto al PIB y Francia 82%. Y mi país, Bélgica, tenía una deuda pública del 90% del Producto Interno Bruto. Es decir, que España era un país ejemplar en términos de un nivel muy bajo de endeudamiento público y no tenía déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal y el aumento progresivo de la deuda pública española es el resultado de la crisis del 2007-2008, de la crisis de la eurozona y de la explosión de la burbuja inmobiliaria, que no solamente afectó a España, hubo una burbuja inmobiliaria que explotó también en Irlanda, en Gran Bretaña y por supuesto la primera explosión es en Estados Unidos en el 2007. Bueno, entonces relación centro-periferia dentro de la Unión Europea agudizada por el euro. Para dar una prueba de esto, Polonia. Polonia es un país periférico, de un tamaño, un nivel de población que puede de algún modo compararse con España, pero Polonia no está afectado de la misma manera que España por la crisis, porque Polonia se quedó con su moneda, el zloty, y el zloty anda muy bien por el momento. O podríamos tomar otra comparación, es con Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una deuda pública mucho más elevada que España. Tiene un sector financiero que estaba en una situación incluso peor que el sistema financiero español. Pero Gran Bretaña tiene la libra esterlina y logra devaluar la libra esterlina para mantener mercados de exportación. Y a pesar de haber atravesado una crisis de explosión de una burbuja inmobiliaria y de tener
un sistema financiero casi quebrado, Gran Bretaña anda mejor que España. Bueno, otro tema en la definición de la eurozona. La prohibición dentro de la eurozona al Banco Central Europeo, que es el banco de la eurozona, no es el Banco Central de la Unión Europea, es el Banco Central de los países de la Unión Europea que hacen parte de la eurozona. El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países miembros de la eurozona se ven prohibido otorgar crédito a los poderes públicos. Cuando el Banco de Inglaterra otorga crédito al Tesoro de Inglaterra. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos también otorga crédito al gobierno, a la administración de Obama y antes de Bush. ¿Qué quiere decir? Que la Fed en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra otorgan crédito a sus estados a una tasa de interés en Estados Unidos de 0,25%, muy por debajo de la inflación, y el Banco de Inglaterra a menos de 1%, tiene una tasa de interés inferior a la tasa del Banco Central Europeo. Entonces, para estos gobiernos, la deuda pública es manejable, porque la tasa de interés que hay que pagar es bajo control. Y la define el Banco Central, que es un Banco Central público. Pero el Banco Central Europeo y los bancos nacionales, el Banco de España, el Banco de Francia, no pueden otorgar crédito a sus gobiernos y a sus estados respectivos. Eso no lo inventó Angela Merkel o sus predecesores, lo inventó Valéry Giscard d'Estaing cuando era ministro de Economía en el año 1973, antes de ser electo presidente de Francia. Es Francia que empezó con una política de prohibir al Banco Nacional de Francia, al Banco de Francia, de otorgar crédito. Y entonces destruir lo que había hecho Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de una política keynesiana de estimular la actividad económica en Francia a través de lo que se llama la monetización de la deuda, es decir, el Banco Central del país otorgando crédito a los poderes públicos para estimular la vida económica. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central Europeo otorga crédito a una tasa de 1% a los bancos privados que luego tienen el monopolio con fondos de pensiones de Estados Unidos, con seguros, etcétera, privado, que tiene el monopolio para otorgar crédito a España, a Grecia, a todos los países de la eurozona. Y entonces, ¿cómo tienen el monopolio? Tienen la capacidad de chantajear a estos gobiernos y entonces exigir a España una tasa de interés que puede subir hasta más del 5% a 10 años cuando realmente están especulando. Y a Portugal exigen 9, 10, 11% a 10 años. Y a Irlanda 9%. Y a Grecia ya no quieren más otorgar crédito a Grecia. Y no hay alternativa para Grecia, sino tratar de encontrar algún acuerdo con el Banco Central Europeo que sí compra en el mercado secundario a los bancos privados deuda de España, deuda de Italia, deuda de Grecia. Espero no perderlo o no perder una parte de la audiencia con esto. Es que entonces el
porque es claro que lo que estoy diciendo es muy diferente de lo que ustedes están oyendo o leyendo en la prensa. Porque ustedes oyen, el Banco Central compró deuda española. Pero no, los medios de comunicación no le dan toda la explicación. El Banco Central compró en el mercado secundario de las deudas títulos españoles a los bancos privados que han comprado la deuda española en el mercado primario. No es lo mismo. Es decir, el Banco Central Europeo no compra títulos españoles emitidos por el gobierno español. Son los bancos que lo compran. Y cuando quieren deshacerse de estos títulos, tratan de venderlo en el mercado de ocasión de las deudas, como hay un mercado de ocasión de los coches, tratan de deshacerse de estos títulos vendiéndole al Banco Central Europeo. Bueno, entonces, como el Banco Central Europeo no puede otorgar crédito a los estados de la eurozona tienen que pagar una tasa de interés mucho más alta que el Estado de Gran Bretaña o el Estado de Estados Unidos o el Estado de Polonia, que ellos sí pueden pedir prestado dinero a su banco central. Así que también esto agudiza la crisis dentro de la zona euro y los países periféricos como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Italia, países del ex bloque del este que entró en la eurozona, están sometidos al chantaje de los mercados financieros. Bueno, entonces eso es un poco el diagnóstico. Entonces ahora, cuestión de alternativa. Cuando se trata de reembolsar la deuda pública, los gobernantes, los medios de comunicación que dominan, nos dicen que el único debate posible es quién debe hacer los sacrificios. Incluso no hacen la pregunta ¿quién? Es cómo se distribuyen los sacrificios al nivel de la mayoría de la población, no al nivel de los ricos. No, eso no se discute. Si ellos tienen que participar realmente al esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. Entonces, los gobiernos, los medios de comunicaciones dominantes no cuestionan la deuda pública, no analizan la deuda pública para preguntarse, ¿es legítima esa deuda pública? ¿Habrá una parte ilegítima? Y claro, mi tema es decir, hay una parte ilegítima. Tú por la mañana nos contaste, el palestrante de la mañana, que Immanuel Kant decía que una persona o un gobierno podía tomar actos perfectamente legal, pero totalmente inmoral y ilegítimo. Y es exactamente esto. Tenemos gobiernos legales, electos a través de procesos democráticos, a través de elecciones de las urnas, emiten títulos de deuda de manera legal, pero contratan deuda, emiten deuda ilegítima, porque no respetan principios básicos de justicia, no respetan el principio de equidad, de igualdad, de justicia social. Contratan deudas para rescatar banqueros
o sociedades inmobiliarias que se aprovecharon de una situación, crearon una burbuja, se enriquecieron, tomaron posición sumamente arriesgada y luego necesitan rescate público. Y el rescate público tiene un costo y para financiar el rescate público de ellos hay que aumentar la deuda pública. Y para mí, ese aumento de la deuda pública es, de manera evidente, una deuda ilegítima, porque no ha servido el interés general, no es conforme a los deberes del Estado que el Estado tiene que implementar o respetar. Hay también, se podría preguntar, ¿hay deudas odiosas en la Unión Europea? La deuda odiosa es un concepto, es una doctrina del derecho internacional elaborada por Alexander Sack en el año 1927, tomando en cuenta jurisprudencias del siglo XIX hasta su época. Y la deuda odiosa dice que un gobierno despótico que contrata deudas sin consultar a su ciudadanía, contrata una deuda odiosa y cuando cae ese gobierno, la deuda cae con él mismo, es decir, que es una deuda personal del régimen y los banqueros, los acreedores tienen que lograr el reembolso de parte del gobierno despótico que cayó. Eso es el origen de la deuda odiosa, de la noción de deuda, del concepto de deuda odiosa. Y se implementó varias veces en la historia. La última vez que se implementó es en el 2003, cuando Bush invadió con Tony Blair y otros gobiernos a Irak. A la semana siguiente, 2 semanas después, convocaron los ministros de finanzas en Washington, los ministros del G8, y les dijeron la deuda de Saddam Hussein es una deuda odiosa, vamos a anularla totalmente para liberar Irak, que hemos liberado de sus deudas odiosas. Entonces se implementó, por ejemplo, en el 2013, se había implementado en una guerra entre Estados Unidos y España en 1898, cuando Estados Unidos logró destruir a la Armada Española frente a Santiago de Cuba para liberar a Cuba de la dominación española. España exigió de Estados Unidos, España dijo a Estados Unidos, bueno, ok, ustedes ganaron la guerra, pero para firmar el acuerdo de paz, le pedimos asumir la deuda de la colonia cubana respecto a la corona española. Y Estados Unidos dijo, es una deuda odiosa, no vale nada, no vamos a asumir esa deuda. Y España firmó el Tratado de París de diciembre de 1898, aceptando el argumento de Estados Unidos. Entonces, hay una historia de la deuda odiosa. Y juristas internacionales están actualizando el concepto de deuda odiosa. Y yo participo de ese trabajo de actualización. Yo diría, en el caso de la zona euro, que estamos frente a una deuda odiosa cuando se trata de los créditos de la Troika a Grecia, Portugal y Irlanda. ¿Por qué? Porque la Troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI. Es esto, la Troika. Ellos aprovecharon la situación de
crisis de estos tres países, Grecia, Portugal, Irlanda, para proponer sus créditos a países que no tenían más ya acceso a los mercados financieros, exigiendo renuncia a la soberanía, al ejercicio de la soberanía por parte de los gobiernos de estos tres países. Renunciaron a ejercer su soberanía y bajo la presión de la Troika violaron o están violando derechos económicos, sociales, civiles y políticos de su ciudadanía. El Parlamento griego nunca deliberó sobre los planes de rescate, deliberó, yo diría, de manera exhaustiva, los planes, tuvieron que decir sí o no al plan de rescate. No podían deliberar, modificar el plan. La Troika había dicho, hay que hacer tal cosa para reducir el gasto público, tienen que modificar tal y tal ley. Eso es imposición. Entonces, violación de derechos políticos y civiles de la población. Y violación de convenios colectivos, entonces de derechos económicos y sociales. Por eso, para mí, los créditos de la Troika a los países como Grecia, Portugal, Irlanda son créditos odiosos, por lo tanto son nulos. Es importante de pensarlo, porque España es ante la posibilidad de llegar a una situación comparable a Portugal, Irlanda o Grecia. No sabemos, pero si el chantaje de los mercados financieros aumenta en los meses o en el año que viene, es posible que el gobierno español tendrá que negociar un plan de rescate de parte de la Troika y se encontrará en una situación comparable. Entonces es importante para ustedes pensar el caso griego, portugués y irlandés y ver lo que implica para España. Bueno, otro punto es decir, es posible no pagar la deuda. Voy a tomar 3 ejemplos: Argentina, Ecuador, Islandia. Argentina implementó 20 años de políticas neoliberales empezó con la dictadura de Videla en 76, se prolongó después de la caída de la dictadura con el régimen democrático legal de Raúl Alfonsín, que asumió la deuda odiosa contratada por la dictadura de Videla y luego de Viola. Implementaron políticas privatizadoras bajo la presidencia de Carlos Menem. Vino un gobierno de centro de Fernando de la Rúa en 99-2000, implementando la misma política neoliberal, y eso al final generó una rebelión popular el 19 de diciembre de 2001. Y el gobierno, hubo 5 presidentes que se sucedieron en 3 semanas, luego de la sublevación popular del 19 de diciembre. Y uno de los presidentes, el presidente Rodríguez Sá, decidió de manera unilateral suspender el pago de la deuda externa pública de Argentina, que sumaba 89.000 millones de dólares en formas de bonos principalmente vendidos a banqueros, a bancos norteamericanos en Wall Street. Y al mismo tiempo Argentina suspendió el pago de su deuda pública bilateral con el Club de París. No sé si ustedes saben que Argentina no paga su deuda con España desde hace diciembre de 2001.
y no se menciona en la prensa, y el gobierno español no lo denuncia. Y el Club de París no dice nada. El Club de París es el club informal de los acreedores públicos bilaterales de los países del sur. Y el Club de París no dice nada y España no dice nada porque quiere evitar un efecto de contagión. Hay un país que no paga su deuda y le va muy bien. Tiene un crecimiento económico del 8% del 2003 anual hasta el 2012. Un tasa de crecimiento magnífico. Bueno, ¿qué hizo Argentina? Suspendió de manera unilateral el pago de su deuda y la parte en forma de bonos suspendió el pago hasta marzo 2005. Y en marzo 2005, después de meses de negociación con los tenedores de bonos que lo habían comprado en la emisión en Wall Street o en el mercado secundario, el gobierno de Argentina logró un acuerdo con 76% de ellos haciendo un canje de bonos con un descuento de 65%. Es decir, si el bono valía $1,000, había que entregar al gobierno de Argentina el bono de $1,000 y el gobierno argentino le canjeaba con un nuevo bono que valía $350. Ocurrió ese canje de deuda en marzo de 2005. Bueno, y como mencioné, Argentina no paga su deuda con el Club de París. Claro, lo que benefició también a Argentina es el aumento de los precios de las materias primas a partir del año 2004. Después de la suspensión del pago vino el aumento del precio de la soja que vende Argentina a China y a la Unión Europea y de los minerales que vende Argentina. Pero lo que es claro que sí, es que si Argentina no había suspendido el pago de su deuda, todos los ingresos por concepto de exportación se habrían ido al pago de la deuda externa y Argentina no habría tenido la posibilidad de tener el crecimiento que ha tenido en los últimos años, tomando la decisión de una política heterodoxa. Para mí Argentina no es revolucionaria, no es un modelo para mí, pero demuestra que es perfectamente posible ser indisciplinado frente a los mercados financieros y a las instituciones internacionales. Argentina hace parte del G20, España no hace parte del G20. Argentina es una potencia del sur invitada en el G20 y nadie le dice, usted, no, señora Cristina Fernández, no puede entrar en la sala del G20 porque no ha pagado su deuda y está endeudado con Francia, que es parte del G20 y con otros países. No lo dicen. Es decir, eso se llama correlación de fuerza. Actos soberanos unilaterales imponiendo su derecho a los demás protagonistas. Ecuador. Ecuador es otro caso, muy diferente y de algún modo para mí más positivo. En Ecuador se eligió a Rafael Correa a final del año 2006 como nuevo presidente y él en su campaña electoral había lanzado la idea del no pago de la deuda ilegítima y se había comprometido en caso de ser electo presidente de hacer algo para acabar con el pago de la deuda ilegítima. Y se había enfrentado, siendo ministro de Finanzas del presidente Palacios en el año 2005, se había enfrentado al Banco Mundial, porque Correa, como ministra de Finanzas, quería que una parte de los ingresos por concepto de exportación de petróleo sea dirigido a más gastos sociales en educación y salud. Y el Banco Mundial no lo quería. El Banco Mundial exigió la renuncia de
Corea o el abandono de su política, y él quiso no abandonar su orientación y prefirió renunciar a su cargo. Eso le hizo muy popular y le ayudó a ganar la elección presidencial del 2006. En el 2007 constituyó, a partir de julio 2007, una comisión de auditoría integral del crédito público y me llamó con otras personas expertas en materias de deuda a ser parte de la comisión de auditoría. Y yo participé, trabajé 14 meses como miembro de la comisión de auditoría de la deuda pública del Ecuador. Había 18 miembros, 12 del Ecuador, 6 extranjeros, y había 4 órganos del Estado: la Contraloría, la Comisión Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas. Terminamos nuestra auditoría en septiembre de 2008 y hicimos nuestras recomendaciones al gobierno. El gobierno tomó 2 meses para analizar las recomendaciones. Habíamos tenido 3 reuniones con el gobierno y el presidente Correa. Y en noviembre de 2008, Corea decidió suspender el pago de la deuda en forma de bonos, pero no en la misma situación que Argentina. Era después de una auditoría y la otra diferencia es que Ecuador tenía el dinero para pagar la deuda, no estaba en recesión económica, tenía el dinero, tenía ingresos petroleros, pero el gobierno de Ecuador dijo: queremos que esos ingresos petroleros sirven realmente al pago de la deuda social que tienen los gobernantes con la ciudadanía. Y vamos a mejorar la salud pública, la educación pública, invertir en infraestructuras, ayudar a nuestros migrantes que están en España sufriendo la crisis inmobiliaria y que perdieron sus empleos. Vamos a ayudarlos a regresar al país con ayuda financiera. Y entonces suspendió el pago con esa argumentación. Provocó un escándalo. Los tenedores de bonos dijeron: pero ellos tienen dinero y no nos pagan. Invocando argumentos jurídicos, éticos, morales, que no tienen nada que ver con el derecho comercial. Pero el gobierno mantuvo su posición. Entonces suspendió el pago de noviembre 2008 hasta junio 2009 y a partir de abril 2008 hizo la propuesta siguiente a los tenedores de bono: nosotros como gobierno estamos dispuestos a recomprar los bonos a 35% del valor. No hacer un canje de bonos, como lo hizo Argentina, sino recomprar. Es decir, no existen más los bonos. No tenemos más deudas con ustedes, lo recompramos. Y funcionó incluso mejor que con Argentina, es decir, que Ecuador recompró 91% de sus bonos, con un descuento de 65%. Y pudo aumentar el gasto social y tiene un crecimiento económico entre 4 y 5% anual. Islandia era un modelo, como Irlanda, un modelo neoliberal con un sistema bancario sobredimensionado, que quebró en 2008, al mismo tiempo casi que la caída de Lehman Brothers, y uno de los principales bancos, Landbanski, que tenía filiales en Inglaterra y Holanda, tuvo que ser rescatado. Bueno, podríamos decir, los
holandeses e ingleses que habían depositado dinero en la filial de Landsbanki fueron rescatados por el gobierno de Inglaterra y de Holanda, que les indemnizó. Y luego Inglaterra y Holanda exigieron de Islandia ser indemnizado por 3,5 mil millones de euros, el costo de la indemnización. El gobierno de Islandia estaba dispuesto a pagar. Lo que pasó es que hubo una iniciativa popular para convocar un referendo. Había que aglutinar, reunir 10% del registro electoral firmando en favor de un referendo. Lo lograron, se convocó un referendo y a la pregunta si había que indemnizar Inglaterra y Holanda, 93% dijeron que no. Eso era en el 2010. Bueno, hubo cambio de gobierno, vino un gobierno centro-izquierda con un ministro de Finanzas, presidente del partido de los verdes de izquierda, se llaman los verdes de izquierda, y negociaron con Inglaterra y Holanda, que bajaron sus exigencias, pero lograron convencer al gobierno de indemnizar. Y entonces el gobierno se preparaba a indemnizar. Hubo otra colección de firmas y otro referendo. Era en febrero 2011. Y allí 62% rechazaron el pago de la indemnización a Inglaterra y a Holanda contra la opinión del gobierno de centro-izquierda. Así que Islandia no paga su deuda con Inglaterra y Holanda. Tiene un crecimiento económico del 3%. El FMI está otorgando crédito y permite a Islandia un control total sobre el movimiento de capital, es decir, que no se puede evadir capital de Islandia hacia el exterior, y lo acepta el FMI, lo es que está totalmente contrario a su ideología y a su posición en otras ocasiones, y lo acepta porque hay una correlación de fuerza tal que el FMI incluso tiene que hacer concesiones al país para mantenerse como un interlocutor con Islandia. Y ahora, lo que pasa es que nos damos cuenta que Landsbanki, que había quebrado, tiene todavía activos. Y ahora la gente se da cuenta que con los activos que quedan de Landsbanki, porque no hubo la posibilidad de una fuga de capital, están en el país, con lo que queda de los activos del banco quebrado, se puede indemnizar a Holanda y Gran Bretaña, pero sin pagar con dinero público, es pagando con los activos del banco privado. Es decir, es una demuestra que gracias a una voluntad popular hay la posibilidad de enfrentar exigencias de los mercados financieros y mantener soberanía. Islandia está negociando su integración a la Unión Europea, veremos lo que va a dar esa negociación. Bueno, termino diciendo, me parece fundamental considerar que la deuda pública es un tema medular en la crisis. El pretexto de la ofensiva de austeridad es el pago de la deuda pública. Por eso es fundamental cuestionar la legitimidad de esa deuda pública. No tendremos Rafael Correa en España o en Grecia en poco tiempo. No habrá Rafael Correa europeo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es, como ciudadanos, hacer una
auditoría ciudadana de la deuda. Reunirnos para analizar la deuda, cómo se contrató, para qué sirve, a qué tasa de interés, cuáles son los intereses que sirve la deuda pública, etcétera, para concientizar a la ciudadanía y luego, claro, movilizarnos en las calles, en las plazas públicas, para cambiar la correlación de fuerza con el gobierno y obtener otra orientación respecto a la deuda pública, decidiendo, entonces, forzando los gobernantes a repudiar la parte ilegítima de la deuda pública para abrir una nueva margen de maniobra para incentivar la vida económica, para aumentar el gasto social y entonces para reembolsar la deuda social que tienen los gobiernos y los estados frente a su ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Bueno, temos un pouco de tempo para un pequeno coloquio. Se tendes algunha pregunta, non se vai. Sí. Pero non está funcionando. Este sí. Bueno, en todo caso, se teñen algunha pregunta que facer. Bueno, e a resposta? A resposta está... Ahora xa se vai, sí. Ben. Bueno, despois desta conferencia temos un pequeno tempo para o coloquio, se tendes algunha pregunta. Ali. Bueno. No funciona. Non se oye. Sí, hola. Ay, agora sí. Bon, felicidades a miña noraboa pola súa conferencia, que me pareceu sumamente esclarecedora. Bon, entón a miña pregunta sería: hai maneira de romper radicalmente con este modelo capitalista e crear unha alternativa dende a base? É dicir, romper radicalmente co capital. Hoxe en día, agora, nestas circunstancias. Tomamos varias preguntas. Varias preguntas e contesta todas xuntas.
Hola. A mí, bueno, supongo que estarás al tanto de los debates que se están dando entre la izquierda anticapitalista europea, sobre todo en torno a la cuestión del euro, ¿no? Si es necesario adoptar una postura de ruptura con el euro y vuelta a monedas nacionales, o si es un debate secundario y debemos centrarnos en otras cuestiones ahora mismo. Sí, bueno, mi pregunta es más local. No sé si usted sabe algo de las acciones preferentes vendidas por los bancos, en mi caso, Banco BBVA, Repsol. ¿Qué puede opinar de eso? Porque es algo que es un timo legalizado. Y a ver qué puede decirme, por favor. Muchas gracias. Dos preguntas. Una, ¿puede la Unión Europea aguantar esta estafa? Y la segunda, ¿es Europa una periferia de Estados Unidos? Bueno, enhorabuena, no a ti por la conferencia, sino a nosotros por tener el honor de escucharte. Dos preguntas muy sencillas. ¿Salir del euro o simplemente negarse a pagar la deuda? Gracias. Pregunta más sencilla. ¿Tiene el centro de Europa, el corazón de Europa, interés por salvar a Grecia, Italia y España? Más sencilla. Sí, tiene interés. ¿Es Europa también la responsable de que no nos devuelvan las preferentes los de Caixa Galicia? De que tenemos tanto tiempo. ¿O quién es? ¿O es Caixa Galicia? Espero que me escucharan todos y pienso que no soy la única afectada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, es claro que tuve que simplificar mi ponencia y los temas. Si quieren analizar con más profundidad, hago un mensaje comercial. Coordiné ese libro que se llama La deuda o la vida, Europa en el ojo del huracán, publicado por la editorial Icaria en octubre del año pasado, y encontrarán entonces un análisis complementaria y más profunda respecto a lo que he podido presentar acá sobre las relaciones centro-periferia en la Unión Europea, sobre el caso de Islandia, sobre la situación de los países del bloque del este que hacen parte de la zona euro, sobre también el tema de la deuda en Estados Unidos y en Japón, y la situación de Argentina y Ecuador. Así que encontrarán allí mucho material para su reflexión. Bueno, no podré responder sobre casos concretos como BBVA, Repsol, Caixa Galicia, porque no conozco realmente
sé que hay problemas, acciones, pero no tengo la información suficiente para hacer un comentario interesante al respecto. Sobre si hay una posibilidad de romper con el modelo capitalista. Pienso que es absolutamente necesario romper con el modelo capitalista. Ante una crisis sistémica que es multifacética, es decir, yo desarrollé un poco el tema de la crisis bancaria, financiera, política a nivel del gobierno europeo, pero claro, hay también una crisis alimentaria ligada al modelo capitalista, una crisis del cambio climático, y estoy convencido que la humanidad precisa salir del modelo capitalista, productivista, romper con este modelo. Entonces, claro, el tema si es posible. Bueno, primero entonces es necesario. Si es posible, es claro que es súper difícil por el nivel de crisis que está atravesando la izquierda, por el nivel de desconfianza que hay alrededor de lo alternativo al capitalismo, porque la gente todavía percibe la alternativa a través de la experiencia desastrosa del siglo XX y del socialismo real dictatorial, y no imagina la posibilidad de manera espontánea de un socialismo autogestionario, feminista, ecologista, cuando realmente precisamos, yo estoy convencido, realmente dotarnos o dotar la humanidad de un sistema socialista autogestionario, ecologista. Entonces va a tardar tiempo para reconstruir una convicción, un consenso de las masas sobre la posibilidad del socialismo y la voluntad de movilizarse para esto. Porque claro, hay mucho temor también, hay mucha crítica al capitalismo, pero la gente de algún modo piensa que es el único sistema posible en el siglo XXI, tiene sus defectos tremendos y entonces quizás hay que regular más el capitalismo, pero ir más allá, superarlo y volver a emprender una experiencia de tipo socialista parece un desafío demasiado arriesgado a nivel de las masas. Y por supuesto, no tengo que convencerlo que los gobernantes, la ideología dominante, los medios de comunicaciones buscan cómo confundir a la gente, desacreditar cualquier experiencia. Leo a veces El País y el Mundo, y es claro, si uno lee El País y el Mundo, las experiencias de Argentina, de Ecuador, o de Venezuela, o de Bolivia, son presentadas como en una forma totalmente negativa. Y es este mensaje que la gente recibe, aunque esas experiencias ni siquiera son socialistas, son experiencias nacionalistas, antiimperialistas, de redistribución de una parte de la riqueza, y son antineoliberal, eso es cierto. Pero ya es demasiado por la prensa dominante y los gobernantes, y tienen que desacreditar esas experiencias.
Bueno, ¿puede aguantar la Unión Europea esa crisis, esa estafa? Sí, puede aguantar. Es decir, si no hay una capacidad de constituir un frente europeo para una salida diferente a la crisis, sí, la Unión Europea puede sobrevivir a esa crisis, como el capitalismo puede sobrevivir. Es claro que hay fuerzas centrífugas muy fuertes al interior de la Unión Europea, que las contradicciones entre el gobierno británico y los gobiernos de la eurozona son muy fuertes, que la crisis de legitimidad de la Comisión Europea es fuerte, que la Comisión Europea, el Banco Central, no encuentran realmente una salida para estabilizar la situación. Entonces, tendremos más crisis. Lo que lograron con el crédito del Banco Central Europeo de un millón de euros, ¿no? 1.000 millardos, pero ustedes hablan de billón, ¿no? De billón. Entonces es 1 billón. El Banco Central Europeo otorgó un crédito a 3 años a los bancos privados de un billón, a 1%. Entonces Santander, BBVA, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Unicredit, esos grandes bancos que estaban todo al borde de la bancarrota en noviembre, son salvados de manera provisoria. Pero nadie sabe si se podrá evitar otra bancarrota de una gran sociedad de seguro o de un banco privado. Puede ocurrir y puede desatar una crisis importante. Pero eso la Unión Europea puede aguantarla si no hay una alternativa desde abajo para tener una salida diferente. También usted me preguntó si la Unión Europea es la periferia de Estados Unidos. No creo. La Unión Europea es una potencia económica que negocia con Estados Unidos. Claro, lo que logró Estados Unidos es, yo diría, la crisis de Estados Unidos contagió a Europa y al sistema bancario europeo en el 2008. Pero por culpa de los bancos europeos que habían comprado producto estructurado en Estados Unidos. Es de la responsabilidad de los banqueros europeos. Y ahora el problema que tiene Estados Unidos es que unas bancarrotas de bancos en Europa tendrán un efecto boomerang sobre el sistema bancario en Estados Unidos. Por eso, Obama y su secretario del Tesoro viajaron varias veces y llaman por teléfono a Merkel, a Sarkozy, llamaban a Zapatero, porque en la lista de los acreedores de la deuda privada española, Estados Unidos, los bancos estadounidenses vienen en tercera posición. Así que una bancarrota en España tendrá un efecto boomerang sobre los bancos estadounidenses. Por eso la presión de Obama sobre Zapatero ha sido muy fuerte. Y las visitas de Zapatero a Wall Street para tratar de dar confianza a los banqueros estadounidenses. Entonces, yo diría, hay una relación muy estrecha y hay una conexión muy estrecha entre la economía de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y la Unión Europea no es la periferia de Estados Unidos, son dos sistemas
interconectado. Lo que es claro es que Estados Unidos sigue dominando al nivel político a la Unión Europea en la escena internacional. Eso es cierto. En la política internacional, Estados Unidos define de manera unilateral su política y luego sigue Europa en Afganistán, en Irak, en otros países, en Irán quizás. Eso, sí, a ese nivel la Unión Europea es un enano político frente a Estados Unidos. Se me preguntaba si el centro, el más rico de Europa, tiene interés en salvar la periferia, los PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia, Italia, España. Sí, porque la riqueza de un centro depende de su capacidad por parte a seguir dominando la periferia. La riqueza del norte de Italia viene también de la explotación del sur de Italia, históricamente. Cuando la Lega del Norte dice que la Padania está subsidiando al sur de Italia, pero sabemos que no es así. La relación centro-periferia, la ideología dominante la presenta como el centro, Alemania subsidiando a Grecia y a España, cuando es el contrario. Alemania nutre su dominación a través de la subordinación de las economías españolas, portuguesas, de Grecia, de Irlanda, a Alemania. Entonces, precisan una periferia. Entonces, entre la retórica de Merkel y de la derecha nacionalista alemana que dice hay que deshacerse de la periferia, hay la realpolitik de la burguesía alemana que considera que sí vale la pena mantener la periferia en la zona de influencia económica y de dominación económica de Alemania. Por eso no creo que la idea de expulsar a España de la zona euro sea una idea de Alemania o de otros países dominantes dentro de la Unión Europea. Entonces se me preguntaba sobre la salida del euro. Pienso que es un tema muy importante y pienso que hay argumentos en favor de la salida del euro por parte de países periféricos de la zona euro. Hay argumentos en favor. Hay también muchos riesgos. Es complicado por un país periférico salir de la zona euro. Es decir, se puede hacer, yo diría, con un programa anticapitalista, de retomar el control total sobre el sistema bancario y de seguro, prohibir la circulación, la fuga de capital, imponer una política redistributiva al interior para compensar la posible pérdida de poder de compra que viene de una devaluación de una moneda, porque si se sale del euro, la idea es tener una peseta o una dracma, un escudo devaluado respecto al euro para ser competitivo en mercados externos. Devaluando en una economía que importa muchísimo, aumenta el costo de la vida de lo que está importado. Entonces, para contrarrestar el efecto sobre el poder de compra, hay que redistribuir la riqueza, aumentar los salarios, las jubilaciones, etc. Esto necesita
exigir y ser capaz de obligar los ricos del país a pagar la factura. Por eso digo, es una política anticapitalista. Una salida de la zona euro sin medidas complementarias radicales puede llevar el país al desastre. Y mi argumento, el otro argumento que tengo es que para mí lo fundamental es el tema de la deuda ilegítima. Podemos unirnos sobre el tema del no pago de la deuda ilegítima. Cuando el tema de la salida de la zona euro nos divide. Hay una división dentro del marco de los que buscan una alternativa entre los que están convencidos que no se puede salir de la zona euro y los que están convencidos que hay absolutamente que salir. Eso nos divide. Y podemos, sobre el tema del no pago de la deuda ilegítima, unirnos, poniendo al lado nuestro debate sobre la salida del euro y haciendo una alianza, un frente de resistencia común en favor del no pago de la deuda ilegítima. Bueno, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Ben, continuamos mañán, entón, deixamos por hoxe a sesión.